tal? Dios te bendiga. Hoy quiero compartirte una palabra, quiero compartirte una reflexión, algo de lo que Dios puso en mi corazón. Bueno, quería hacerlo por este medio, grabar un video y poder compartirlo en las redes sociales, poder compartirlo en los WhatsApp, en los grupos. Y bueno, que sea de bendición para cada uno de ustedes, de los que están del otro lado. Esta palabra ha sido de bendición para mi vida. Bueno, espero que así sea para sus vidas. Quiero compartirle en Hechos 16. Dice así la palabra: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncia el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había perdido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Sila y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo al magistrado le dijeron: estos hombres siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no son lícitas de recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se golpeó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarle con varas. Después de haberlo azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, lo metió en el calabozo del más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himno a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y todas las cadenas de todos se soltaron. Hasta ahí quiero leer. Me gusta mucho esta historia, ¿no? Este versículo de lo que le habían acontecido a Pablo y a Sila. Yo pude entender, al indagar y al leer, pude entender que Dios se mueve y su poder se manifiesta a través de la adoración, a través de cuando uno le canta a Dios a pesar de su crisis, a pesar de lo que está pasando. Y bien, acá si vemos que dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, dice, ellos estaban yendo a adorar a Dios, ellos estaban yendo a cantar, a hacer lo que hacían habitualmente, de ir a adorar a Dios. Y bueno, se le presenta, más allá que se le presenta esa situación de esa endemoniada que Pablo la reprende, y así llegan a encarcelarlos, a golpearlos. Lo que quiero que quede, y por ahí quiero transmitir, es que ellos estaban yendo a adorar a Dios, ellos estaban yendo a la oración. Y a pesar de su mal momento, a pesar de su crisis, a pesar de lo que estaban pasando, ellos hicieron lo que tenían que hacer. Si vemos que quiero remarcar varios puntos y que se entienda, vemos cuando Pablo, el carcelero le dice, el magistrado manda al carcelero que los encierren con mayor seguridad, dice que los metan en el calabozo con mayor seguridad. Yo me quedé pensando y me hizo un freno en eso, de decir, ¿por qué lo mandaron con mayor seguridad? ¿Por qué no habían ningún delito? No habían cometido, no eran asesinos, nada de eso.
¿Por qué con mayor seguridad? Quiero detenerme aquí, como dije recién, hacer un paréntesis y preguntarte, como me he preguntado yo al dilagar la palabra, decirme qué hubiese pasado si me hubiese pasado a mí. Porque por ahí la podemos leer a la historia, por ahí la hemos leído, pero no nos hemos detenido de decirnos qué hubiese pasado si realmente en la realidad me pasaría a mí. ¿Adoraríamos a Dios? ¿Seguiríamos buscando de Él? ¿O le reprocharíamos como lo hacemos? Hablo de mí, ¿no? Yo soy una persona que me enojo, soy de enojarme seguido y a veces soy de reprocharle a Dios cosas. Y Dios me hizo entender en esta palabra, Dios me hizo entender que debo adorarlo, debo buscar de Él a pesar de mi crisis, a pesar de mi situación, como hicieron ellos. Versículo 25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himno a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahí fue cuando el poder de Dios, ¿no? La presencia de Dios se manifestó. Porque ellos hicieron lo que tenían que hacer. Ellos iban a ir a la oración, iban a hacer lo que hacían habitualmente. Y terminaron adorando y orando en su peor momento, en su peor crisis. Encadenados, golpeados. Ellos terminaron adorando y adorando a Dios. Por eso el poder de Dios se manifestó. Por eso dice que los cimientos de la cárcel se sacudían, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y todos los presos salieron. Algo también que me impacta de esta historia es ¿por qué los presos no se escaparon? Si usted ve que dice, en el versículo 25 dice, y cantaban himno a Dios y los presos los oían, dice. Ellos escuchaban adoración, ellos estaban escuchando. Y seguramente habrá habido una presencia terrible en esa cárcel. Para que cuando se abran las puertas, los presos, en vez de escaparse, en vez de irse, vayan al lugar de la adoración, vayan al lugar donde estaban adorando. Dice versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada para matarse, claro, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos en el lugar de la adoración, en el lugar donde el Señor derramó su presencia y manifestó su poder. Esta historia me impactó, esta historia me impacta. Y he entendido lo que Dios quería hablarme, lo que Dios quería decirme. Y yo quiero transmitir eso por ahí, de donde estás vos del otro lado. Que puedas adorar a Dios, que puedas exaltar a Dios a pesar de tu crisis, a pesar de tu mal momento que estás pasando. Quizás dejaste de hacer reuniones en tu casa, quizás dejaste de alabar a Dios como lo hacías habitualmente por problemas o por circunstancias de la vida. Y dejaste de adorar a Dios. Yo te invito ahí donde estás que tú puedas adorar al Señor. Así como hizo Pablo y Silas, ellos iban al lugar de la adoración y terminaron adorando a Dios en la cárcel con su mal momento o circunstancias que hayan pasado. Ellos terminaron adorando ahí en medio de la cárcel, en medio del dolor. Así que yo le he prometido a Dios y le he dicho, con esta enseñanza que me ha dado, le he dicho que le iba a adorar a pesar de mis procesos, a pesar de mis malos momentos. No solo adorar a Dios cuando estamos bien, o cuando tenemos plata, o cuando andamos bien económicamente, o cuando andamos bien de salud, sino adorar a Dios cuando andamos mal, o cuando estamos mal. Y el Señor se va a manifestar, porque Él nunca nos deja, Él siempre está. Así que yo te invito ahí donde estás, no quiero hacerlo tan largo a este video, y poder adorar un ratito al Señor, declarar que Él es grande, que su amor es grande, ¿ves? Así que
si vos estás del otro lado o cuando hayas escuchado este video, de donde estés, dedicarle un ratito al Señor y cantemos al Señor juntos. Oh, mi alma canta a ti, Señor, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Oh, mi alma canta a ti, Señor, cuán grande es Él, cuán grande es Él, y cuán grande es Él, cuán grande es Él. Dios te bendiga.